a partir de lo que estamos trabajando en nuestra universidad. ICIA Aroma Design es una universidad pública y empezamos fundaron la universidad en la década del 70 y como la más importante universidad pública de design en Italia, yo diría casi en Europa como universidad pública. Y nace en Roma. Quien conoce el design en Italia ya puede llamarle la atención que una escuela de design nace en Roma y no en Milán, pero nace porque nuestros fundadores quisieran enfocar el tema del design, sobre todo del lado de la posibilidad de dar herramienta a los servicios públicos y a la administración pública de construir servicios y productos también que tuvieran un impacto social. Por eso cuando empezamos a hablar con ustedes nos pareció perfecto hablar del impacto social o, bueno, un triple impacto social, ambiental y económico de la innovación del design. Y por eso estamos acá. Yo soy docente de design de la innovación social y design de los servicios. Perfecto, buenísimo. Bueno, bienvenido, Stefano. Raiza, si querés, también te puedes presentar un breve perfil de a lo que te dedicas. Hola a todos, para mí también es un honor estar acá en este Día del Diseñador y de hablar sobre lo que es también el futuro del diseño. Yo también soy profesora en el ICIA de diseño de servicio y soy también diseñadora de servicio y estratégica de la Administración Pública Italiana. Entonces, trato también toda la parte de servicios para los ciudadanos y de cómo mejorar las experiencias de los ciudadanos. Perfecto, buenísimo. Bueno, y ahora acá, desde lo presencial, ¿quién quiere ir primero? ¿Quién se quiere presentar? Ahorita. Bueno, buen día, ya me conocen, los que están acá del local. Bueno, mi nombre es Laura Torres, yo soy diseñadora industrial, egresada de esta casa. Ahora estoy en proceso de tesis de maestría, la maestría de desarrollos, gestión de diseño para los desarrollos locales y regionales, acá en la FACU. Bueno, trabajo acá como docente desde el 2016. Filosofía del diseño, comunicación visual y DP1. Y estamos con un proyecto que en su momento comenzó en 2013, con diferentes equipos de docentes, que nos acompaña Laura Braconi y Luisa Grandi, que es una materia optativa, que se dejó de dar en su momento, creo que fue hasta 2017, y la retomamos este año, donde trabajamos con emprendimientos locales y con un asesoramiento puntual de diseño, una primera práctica preprofesional de los estudiantes acá en Mendoza, y bueno, un poco en esa línea, con esa experiencia, y la experiencia también que tenemos como equipo. Yo trabajando muchos años también en el área de educación de facultad, bueno, creo que la invitación extendida a participar desde una mirada local y desde la FACU en este conversatorio. Así que gracias. Gracias, Laura. Buenos días, una alegría por estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Rafael Kmelmacher, soy de base economista, especialicé después en temas de tecnología, de innovación económica, y por un lado soy profe, tengo la Facultad de Ciencias Económicas, también trabajo en el polo tecnológico, formo parte de 9 emprendimientos en los cuales usamos la innovación económica para generar soluciones a problemáticas comunes. Básicamente a eso me dedico en los últimos 10 años, que es a emprender utilizando las empresas y la macroeconomía para solucionar problemas que tenemos todos, dolores que tenemos todos, que compartimos, y creemos que a través de los emprendimientos se pueden solucionar parte de estas problemáticas. Venimos de un lugar donde creemos que quien tiene que solucionar todas las problemáticas que tenemos es el Estado. Nosotros creemos que hay otras formas. En sí, el Estado lo hace a través de los impuestos, pero también están las ONG, organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces lo hacen a través de donaciones.
Lo interesante de la economía, los emprendimientos que pueden solucionar estas problemáticas con inversiones. El mundo de las inversiones es mucho mayor ante los impuestos o las donaciones, por lo tanto, una gran oportunidad para generar cambios desde ese lugar. Buenísimo. Y qué interesante esto que decís de las necesidades, que es algo que los diseñadores todos lo tenemos muy, muy presente. Lo que nosotros hacemos es justamente diseñar para solucionar estas necesidades humanas. Y bueno, y desde ahí quería como disparar la conversación hablando de la temática tiene que ver con las cadenas circulares, la innovación circular y lo importante que es el diseño en innovar en estos modelos de negocios. Entonces, un poco, si alguno tiene ganas de comentar, o por lo menos vos, desde tu punto de vista como emprendedor, ¿cuáles son los problemas que encontrás al no involucrar al diseño en estas cadenas o en estas decisiones estratégicas? Bueno, el diseño tiene un montón de miradas. Sí, por supuesto. Pero en sí nosotros para emprender hablamos de algo que se llama diseño de pensamiento. El diseño está en todos lados. ¿Cómo armamos ese modelo de negocio? O sea, hay como un formato para poder probar y validar productos, servicios, todo lo que es algo que se llama MVP, no sé si conocen, pero validación de productos mínimos. Y hay un montón de cambios que se están dando en ese lugar. Es decir, el problema que tenemos cuando vemos que en el mundo hay problemas por el capitalismo, por la empresa, el problema que hay es cómo se diseñó ese modelo de negocio. Si un negocio que se ha diseñado con el fin simplemente de generar mayor cantidad de lucro y aumento de acciones, digamos, de rentabilidad de la empresa, o se ha hecho de una forma en la cual está integrado con la tierra y busca generar soluciones a problemáticas sociales, ambientales, culturales. De eso hay un montón para hablar, pero lo más conocido, por ahí de lo que más se habla, por ahí tiene que ver con el que es economía circular. Estamos acostumbrados a las empresas que hacen una producción lineal, es decir, hacen un producto para que uno lo consuma y lo tiren y la empresa no se hace responsable de eso. Entonces decimos que la basura es un problema de diseño. Que simplemente si se puede diseñar de una manera distinta, de una manera circular, para que eso vuelva de nuevo a la tierra, o vuelva de nuevo a la producción, o tenga alguna autoutilidad, no generaremos basura. Es decir, el único ser en la tierra que genera basura somos el humano, y está muy relacionado con la producción que tenemos. Esa es una mirada, por ahí es la que más se habla, de la economía circular, sí. Pero esto está presente en todo. Tiene que ver con el diseño y la gobernanza de las organizaciones, tiene que ver con el diseño del modelo de negocio, de los propósitos. Incluso nosotros hablamos mucho de pasar de lo lineal a lo circular. Yo creo que ahí viene un poco más allá de pasar a lo sistémico. Es decir, cuando pasamos a lo sistémico entendemos que hay una infinidad de variables que no podemos controlar, que no las conocemos, y nos van a sorprender el camino. Para entender un poco esta diferencia entre lo lineal y lo sistémico, quiero preguntar por ahí, ¿cuál es el mejor momento de la historia que ustedes elegirían para nacer? Si tienen que elegir un momento del principio de la humanidad hasta hoy, ¿cuándo elegirían nacer? Hoy. Todos hoy, ¿no? Mañana, escucho por ahí. No, hoy, ¿por qué? Porque ven, o sea, encima ustedes no saben ni con qué color de piel van a nacer, ni con qué sexo, ni con qué gusto sexual, ni con qué religión, ni en qué continente. ¿No? Un ser humano puede nacer en cualquier lugar, todos elegirían nacer hoy porque nunca tuvimos tanto acceso a la educación, a la salud, tantos derechos, etc. Entonces, esa es una mirada lineal. Ahora, si ustedes fueran un pez, un árbol o un pájaro, ¿cuál sería el peor momento de la historia para nacer? Entonces, esa es la mirada sistémica. Nunca puede ser para nosotros el mejor, si absolutamente para todo el resto de los seres es el peor. Entonces ahí empezamos a entender a dónde estamos yendo con la mirada lineal. Venimos con producción lineal, venimos con formas de pensar lineal, poniendo objetivos. Los objetivos los ponemos a partir de lo que conocemos. Y utilizamos todas las herramientas que conocemos para ir a un lugar al que conocemos. Cuando trabajamos sobre el proceso, trabajamos de manera sistémica. Y en vez de ver objetivos finales, lo que nos íbamos viendo son resultados. Y así es como trabaja la Tierra. La Tierra no tiene objetivos. La Tierra tiene procesos y resultados. Como las organizaciones son creadas por los hombres somos parte de la Tierra, si empezamos a observar el diseño de la Tierra, vamos a entender cómo debe ser el diseño de nuestras organizaciones. Aquellas cosas que no se cumplen en la Tierra o que son contrarias a la Tierra no deberíamos tener en nuestras organizaciones. De eso se está estudiando un montón, no solamente para organizaciones,
Esto debe ser mucho más que yo, porque como dijo más emprendedor, entonces es mucho más diseño, pero incluso va desde el formato de cómo hacer un edificio que esté integrado con la tierra, hasta formas de producción integradas con la tierra. Nuestros ancestros tenían muy en cuenta a la tierra, para todo esto lo sabían. Hemos perdido conocimiento nosotros en el camino, nos hemos olvidado de la importancia de la tierra, y por eso buscamos simplemente el corto plazo, la rentabilidad del corto plazo, la ganancia del corto plazo. Todo esto hay algunas leyes que explican un poco esta razón que quisiera contar un poco mejor. Buenísimo, sí. Y ahí me llamó la atención lo que dijiste de lo sistémico y de lo estratégico. No sé si alguien quiere añadir algo desde ese punto de vista, de las políticas públicas, del desarrollo local. ¿Estefan? ¿Estefan, nos escuchás? Ah, no, Ahí va. no, perdón, te puedo pedir de hacer de nuevo la pregunta, perdón, porque no se escuchaba. Bien, bien. Un poco lo que decía Rafa, que tiene que ver con las políticas públicas, y con lo sistémico, con lo estratégico. Tengo entendido que, bueno, que ese es un poco tu enfoque. ¿Qué podrías agregar desde tu punto de vista? Claro, no, es interesante, bueno, con el colega, con Rafael, tuvimos la posibilidad de confrontarnos y yo empezaría justo pidiendo al pájaro cuando no, cuál es el mejor tiempo para nacer. Y ese es el tema. O sea, nosotros los diseñadores que hablan de design sistémico, ¿no? De diseño sistémico, y a menudo hablamos demasiado de eso. O sea que casi no nos paramos a pensar qué entendemos cuando hablamos de design sistémico. Y yo quiero destacar algunas cosas de ese sistema. El primer tema que estamos viviendo en un sistema complejo, y yo diría, bueno, no lo diría yo, voy a tomar las palabras de Donna Haraway, vivimos en un sistema contaminado. O sea, vivimos en un sistema donde los sujetos no son más reconocibles y aislados, sino que viven y cambian a pesar o utilizando sus relaciones. Eso cambia completamente el enfoque al design, porque si los chicos y las chicas ¿no? se acuerdan, el primer paso que se da aplicando la herramienta del Thinking Design es mirar a los sujetos y a sus relaciones. Bueno, la primera cosa que nosotros estamos diciendo también a la administración pública es mirar los sujetos de una manera distinta. Y eso es un cambio, es una revolución. Bueno, sería una revolución en cualquier lugar. Fíjense ustedes lo que significa decirlo a una administración pública. Segundo, por supuesto que un sistema complejo, ¿no? Tiene la suma de las partes que son mayores del todo. Eso es cierto, pero ¿qué significa cuando vamos a proyectar algo? Significa que no solo tenemos que enfocar la atención sobre los sujetos contaminados y las relaciones, sino que tenemos que armar un sistema que que tenga en cuenta que mientras proyectamos pueda evolver, pueda crecer. Y ese es un tema, por ejemplo, de design circular. Yo, cuando doy clase, siempre se le digo a mis estudiantes, bueno, ustedes tienen que tener en su proyecto una backdoor, ¿no? La puerta de salida trasera. O sea, la posibilidad que el proyecto mismo sepa cambiar. Y eso es fundamental, porque por supuesto, si yo miro un producto en el sistema en un sistema de sostenibilidad. Casi siempre todos los diseñadores industriales piensan también a cuando el producto no tendrá más sentido, o sea, cuando lo tengo que echar. Es cierto, ahora si tengo que
que pensar a proyectar un virome, pienso también dónde tengo que tirar lo que hago en el virome. Y cuando hablamos de servicios, ese es el tema. Como primera cosa, yo pongo un tema. O sea, cuando hablamos de servicios en un tema de economía circular, tenemos en cuenta eso. O sea, desmontar un servicio genera un impacto negativo o un triple impacto negativo. Eso puede ser, ¿no? Un primer comentario a lo que decía Rafael, porque me parece que hoy el papel que tiene que jugar el diseñador, bueno, para nosotros el diseño de los servicios es un papel medio raro, o sea, tiene que tener todas las herramientas para hablar con otros colegas profesionistas que hablan idiomas distintos, con economistas, con políticos, con ingenieros, y también con que se ocupa, bueno, de ecología, pero también con la persona que está dentro. Y yo termino esta primera ronda diciendo, tomando la palabra de Rafael, dice, un buen negocio es un negocio diseñado bien, es cierto. Yo diría más, o sea, sería interesante ir a diseñar en el diseño del negocio los papeles que tienen que jugar todos los sujetos. O sea, diseñamos, antes que diseñar el negocio, ¿no? Antes que ponernos enfrente a un Canva, vamos a diseñar cómo los sujetos pueden interactuar entre ellos, teniendo en cuenta que no todos serán sujetos antropocéntricos, ¿o no? Claro, o sea, el ambiente también tenerlo en cuenta. Ahora, qué difícil cuando hay que diseñar el diseño, ¿no? Es como que se va ampliando tanto la mirada que ¿por dónde empezamos? Sería, ¿por dónde empezamos con esta innovación circular? Sería una buena pregunta. Desde lo local, desde lo macro, desde lo micro, con las pequeñas acciones. Como diseñadores, digo, ¿desde dónde nos planteamos empezar con esto? No sé si alguien tiene que hacer algún aporte desde ese lado, alguna pregunta. Me estás mirando. Bueno, antes igual es un placer escuchar a Stefano lo que están diciendo. Acabar también. Me parece que, ¿por dónde empezamos? Yo creo que cada vez más convencida que en vez de empezar por necesidades, creo que tenemos que empezar por preguntas, por hacer buenas preguntas. Cuestionar, digamos, lo lineal que está como preponderante ahora en la producción mundial, es cuestionarnos, digamos, que se podría hacer de otra manera. Y esas preguntas me parece que cada vez creo profundamente que la profesión nuestra cada vez se va a acercar más a un investigador curioso que tiene que intentar buscar nuevas maneras de hacer las cosas y también producir conocimientos nuevos para las generaciones que vienen. Es decir, nosotros estamos aprendiendo una manera de hacer las cosas que las lleva varios siglos y hay que entrenar a las nuevas generaciones en hacer las cosas de otra manera. Eso implica ejercer ese acto y formar en conocimiento para cómo hacerlo. Y creo que también es volver, como decía, nosotros en filosofía tenemos como un autor que habla, nosotros lo han escuchado también allá, pero Arturo Escobar es como un referente mundial, digamos, del tema del co-desarrollo, pero él dice que encontrar esas respuestas es buscar estas capacidades endógenas de las comunidades, y en eso también es recuperar esto que vos decías, cómo la comunidad antes se conectaba con la tierra, y en realidad ahora cómo las comunidades, y sobre todo las pequeñas comunidades, los pequeños emprendimientos, las pequeñas agrupaciones, resuelven sus problemas cotidianos. Y muchas veces en los barrios, en los hábitats populares, como se dice ahora,
se encuentran como lazos y vínculos comunitarios que son muy fuertes. Ustedes lo pueden ver, bueno, no sé si alguien ha tenido experiencia también de poder estar en hábitats populares, digamos, y ver cómo la comunidad se protege a sí misma, ¿no? Y genera lazos y vínculos colaborativos que no pasan, por ejemplo, en un barrio privado. Son diferentes maneras de generar vínculos. Y las comunidades, en ese sentido, me parece que tienen como potenciales y para ir a ver, ir a preguntar, ir a analizar cómo se pueden recuperar esos vínculos. Porque como bien dice Estefan, y coincido con eso, tenemos que diseñar vínculos, diseñar nuevas maneras de vincularnos entre nosotros y con la naturaleza. Entonces, buscar esos referentes, me parece que el territorio tiene mucho que decir de eso porque cada territorio tiene su vínculo específico con sus pares y con su tierra. Entonces, creo que esas respuestas también se pueden encontrar en ese tipo de organizaciones y que más allá y que son otras maneras también de construir lo circular en esas redes locales, ¿no? De producción, de consumo, de buscar y primero conocer lo que se tiene, ponerle un valor, digamos, y también consumir lo necesario e indispensable de lo que tenemos cerca. Y colaborativamente, comunitariamente, creo que por ahí puede ver, porque cuando nosotros hablamos muchas veces de economía circular, hay tres temas que surgen, es reciclar, reducir y la tercera R, también, ahí no me está saliendo ahora, pero era reducir. Reciclar, reducir y reutilizar. Y reutilizar, claro. Y por ahí reducir es como uno de los más importantes y como diseñadores, que nosotros generamos productos, generamos servicios, cómo se nos mete en la cabeza reducir, tal vez, bueno, usar menos material en el producto, tal vez pensar en utilizar un material de descarte de otra cuestión como implemento, pero pensar en cadenas cortas también es reducir combustible para que el producto llegue de un lugar a otro, es reducir. Entonces, está bueno también pensar en el ecosistema en el cual está inserto el producto o el servicio. Ahí, Raiza, no sé si querés hacer algún comentario antes de que pasemos a la siguiente ronda. Claro, Ana. Y quería compartir, no sé si es posible, una pequeña presentación porque habla justamente de esto, si se puede. Y vamos a ver si... Ok, ¿se ve la pantalla? Ahí se está cargando, no te... No, no se ve. ¿No se ve? Bueno, no. Dame un segundito. Sí, está compartiendo. Se demora incluso. A ver. Vemos que está compartiendo, pero no vemos el contenido. Stefano, ¿vos la ves o es un problema? No. No, para que intento otra No, no vez. se ve. Sí, puede salir y... Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí ven. A ver. Te escuchamos, Raiza. No, no se ve. Ahora sí, sí. Ah, perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, me gustaría como hacer también como una pequeña historia de lo que fue la evolución del diseño, porque ahora estamos hablando claramente de ecosistema y que pone también muchas preguntas más, yendo de dónde empezó el diseño de la información, después de los productos, después de la interacción
entonces de todo lo que es invisible que está entre el ser humano y los productos, el ser humano y los contextos. Y ahora estamos hablando en realidad de ecosistemas de servicios, a donde estamos poniendo toda la componente adentro de un sistema a la misma vez. Entonces me gustaba como empezar con la pregunta, ¿cómo está evolucionando la disciplina del diseño en este sentido? Y por ahí hablar como estaban también diciendo antes, el diseño de la complejidad. Muchas veces yo, por ejemplo, cuando hablo de diseño de servicio para las administraciones públicas, es muy difícil porque estamos hablando de algo que es intangible, invisible y a donde adentro no están solo actores, red de personas, entidades y artefactos, sino también todas las relaciones entre ellos. Y también esto es dibujo, ir a ver a dónde están puntos de atención críticos adentro de todas estas relaciones. Y me parecía como importante preguntarnos cómo podemos hacer esto, o sea, de dónde podemos empezar. Entonces, acá, por ejemplo, el New European Bauhaus, que es un movimiento interdisciplinar, nos ayuda y nos invita a todos a imaginar y construir juntos un futuro sostenible y inclusivo. Y por ahí pone tres que son los fundamentos principales, o sea, enriquecer, inspirarse en el arte y la cultura, responder a necesidades que más allá de la funcionalidad, de todo lo que era el principio, ¿no? La forma y la función, sostenible en armonía con la naturaleza, el medio ambiente y nuestro planeta, pero también inclusivo, o sea, fomentando el diálogo entre culturas, disciplinas, géneros y edades. Me parece que este punto es muy importante porque estamos trasladando desde un enfoque de human-centered design, o sea, enfocado en el humano, en el ser humano, a comunidad de usuarios, porque claramente cada diseño, cada acto tiene un impacto entre comunidades y no solo en el singular. Y por ahí me parecía también interesante ver en el esquema cómo estamos trasladando también da una economía green, sostenible, que tiene que hacer un paso adelante, o sea, ser regenerativa, distributiva, o sea, no pensar solo en el equilibrio entre todas las componentes, pero también cómo tener un impacto positivo, social y también ambiental. Entonces, la pregunta acá que hago también a todos y también a mí misma es cómo traducir la perspectiva ecológica a una ecológica en el campo del diseño de sistema. O sea, siempre hemos empezado poniendo el ser humano en el centro de forma autoritaria y después dibujando hacia abajo, en una lógica desde jerárquica. Y acá ahora tenemos que empezar a pensar realmente a cómo hacer también un diseño de impacto que sea colaborativo, que pone toda la componente del sistema a la misma vez. Porque cuando estamos hablando de diseño, que sea de producto, que sea de servicios, estamos hablando de algo que va a impactar en muchas áreas. Entonces también el concepto de sostenibilidad. Me gustaba también compartir lo que es la economía de la rosquilla, que nos ayuda un poco también a tener como una orientación. O sea, el desafío de este siglo XXI es satisfacer las necesidades de todos dentro de los medios del planeta, pero muchas veces no nos damos cuenta cuánto un diseño va a impactar en todo lo que es alrededor. Entonces me gustaba esta rosquilla porque nos pone como muchas de lo que son en la parte de corto plazo, en el centro, la función social, podemos poner el agua, la comida, la salud, pero también la voz política, la igualdad social y ver cómo cada parte va a tener también un impacto a largo plazo y a donde está pero un equilibrio, un espacio ambientalmente seguro y socialmente justo, donde pero es muy difícil pensar a cómo pueden ser los impactos negativos. Muchas veces pensaba en cómo solucionar
algo, una necesidad, y no vamos a pensar también en las consecuencias de todo esto. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces pensando en los servicios, si ponemos, por ejemplo, a Airbnb, claramente fue un servicio que encontró soluciones de necesidades diferentes para hacer el turismo más accesible, pero también tuvo consecuencias ambientales y también consecuencias en el turismo como de masa, como centralizando todo y no valorizando la periferia y teniendo también impacto negativo en los ciudadanos. O, por ejemplo, también Uber, que sí hizo más accesible todo lo que era el taxi, el remis, pero sí, claramente vamos a pensar si antes viajaba una sola persona, ahora 10, son 10 autos diferentes que van a tener contaminación, tráfico, y todo esto es como pensar de diseñar algo sin pensar a todos los impactos. Entonces, me gustaba también compartir lo que pueden ser herramientas de diseño sistémico que nos ponen como diferentes áreas de lo que es ambiental, económico y social, y ver, empezando del usuario, el espacio doméstico, la comunidad, la ciudad, la nación, el continente, el sistema global, como cada acto de diseño que hacemos, desde el producto hasta el servicio, hacia cualquier cosa que está interconectada, va a tener mucho impacto en todo lo que es alrededor. Así que también a los futuros diseñadores decir, ok, razonamos también responsablemente a cuáles serán los mayores impactos de mi solución, a cuáles son todos los actores involucrados y qué cambios iniciará este proyecto. Acá, por ejemplo, hemos puesto Amazon, que era un servicio único, o sea, tiene un perímetro y tiene pero un impacto muy, muy largo en todo lo que es alrededor. O también pensar de forma temporal, o sea, poniendo el social, tecnológico, el ambiental, el económico, el político. Si yo pongo el producto y servicio en el centro, ver qué consecuencia va a tener en la evolución, porque puede ser que yo tenga la mejor intención en mi producto o servicio ahora, por ejemplo, hago un nuevo servicio de educación, pero en el tiempo va a evolucionar de forma diferente porque está la tecnología, la inteligencia artificial que puede impactar. Entonces, todo esto como también razonar con pensamiento crítico cuando vamos a hablar de sostenibilidad en un proyecto, y que puede ser también una forma especulativa, o sea, pensar qué pasaría si. O sea, si por ejemplo mi proyecto está pensando en mejorar el problema de la contaminación, ¿qué pasaría si una ciudad va a no tener más autos de diferentes puntos de vista, político, económico, ambientales, tecnológico? O sea, ¿dónde va a ir mi elección de diseño hoy y qué puede generar impactos también negativos para hacer después que cuando yo voy a tener todos estos pensamientos, yo puedo también tener un control a través del diseño de todo lo que puede ser una solución ya a un problema que todavía no ha llegado, pero podría llegar. Y hablar siempre de tener más inclusividad adentro del servicio. Y poniendo la última pregunta, ¿cuál será el rol del diseñador en esto? Me gustaba como también poner ahí una pregunta para todos, porque ahora es como que el diseñador va a ser un diseñador de escenarios, también que puedan ayudar los políticos, los decision makers, o también todo lo que puede ser el diseño del futuro, y tiene que tener pero ahí una gran responsabilidad de todo lo que son los impactos y toda la área de interés. O sea, también pensar al cambio hacia nuevos paradigmas socioculturales y contextuales, porque diseñar ahora es también un acto político en un sentido. Cuando yo empiezo a diseñar nuevas experiencias, productos, servicios, y que tienen, como estamos
hablando hoy, tener en cuenta de todo el sistema también en este sentido. Así que quería como compartir esto porque me parece re interesante con la charla que se está armando y también escuchar los otros si tienen alguna consideraciones. Interesante, la verdad. Buenísimo todas las herramientas que compartiste. Creo que, como decía Laura, vamos a ser expertos en hacer preguntas. Siempre nos vamos a preguntar por qué hago, por qué lo hago, cuándo lo hago. Y me gusta la pregunta, ¿cuál será el rol del diseñador? No sé, se les ocurre cuál será, desde su punto de vista, por ejemplo, Rafa, vos que tenés 9 emprendimientos, dijiste. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del que está haciendo todos los días productos, servicios? Justo para hablar del rol del diseñador, hay un tanto diseñador acá, que no quiero decir exacta. Sí, con la mirada de la economía y los negocios. Creo que un error que hemos caído siempre es solamente buscar diseñar soluciones individuales. Las soluciones individuales, cuando no tengo en cuenta lo común, generan problemáticas comunes. Creo que uno de los temas está cambiando, que hoy estamos diseñando negocios desde las soluciones comunes, a problemáticas comunes. Entonces hoy no solamente es pensar qué negocios son los que queremos hacer, o sea, debido a que todos queremos crecer y tenemos recursos finitos, porque la Tierra tiene recursos finitos, no es seguir pensando en qué cosas hacemos, sino en qué es lo que vamos a dejar de hacer. ¿Cuáles son las economías que deben de crecer? Mostrar, no sé si todos conocen, mostrar la rosquilla, es muy interesante ese punto, pero básicamente es todo lo que podemos crecer restringido a una cantidad de carbono, por ejemplo, o a la cantidad de recursos naturales que podemos utilizar. Entonces tenemos que empezar a decir, bueno, por esta cantidad de agua que tenemos, ¿qué vamos a hacer acá en Mendoza? Vamos a hacer vino, vamos a hacer minería, vamos a consumir localmente, vamos a cambiar el diseño para que el consumo del agua cambie también el formato en el cual lo tenemos. Entonces, te ponen en el centro del modelo de negocio las preguntas, como bien decías, sobre las problemáticas comunes. Y desde ahí que empezaron los procesos de creatividad, para luego pasar los procesos de innovación. Todos conocen la diferencia entre creatividad e innovación, ¿no? Es perfecto. Para ahí sí, generar negocios que generen soluciones comunes. Es muy interesante cuando analizamos lo que ha sucedido después de la revolución industrial y cómo venía el planeta antes de la revolución industrial. Debido a que vengo de la economía, voy a aprovechar por ahí aportar algo, porque el tema del diseño, no tiene mucho acá que saben muchísimo más que yo, pero sí es para entender una problemática que trae el capitalismo y para que entendamos por qué las empresas son lo que hacen. Es decir, cuando vemos empresas que venden hamburguesas con muchas calorías, que lo que hacen es enfermar a la gente, o empresas que venden bebidas azucaradas con mucha azúcar, o sea, que enferman a la gente y lo siguen haciendo, y uno dice, che, son muy malvados. Lo que tenemos que entender que la economía se desarrolla, los mercados, todos nosotros somos parte del mercado. Los mercados se desarrollan gracias a la confianza. Si no hay confianza, nada se puede desarrollar en el mercado. Es decir, si ustedes no confiaran en esta universidad, no estarían acá. Si no confiaran en el lugar donde van a ir a comer, si creen que para mí van a envenenar la comida, lo irían. ¿Sí? Sin confianza no pasa nada. Y con la inversión sucede lo mismo. Por lo tanto, yo voy a invertir en una empresa de Ana si confío que Ana va a hacer sus esfuerzos máximos para maximizar mi capital. Por supuesto. ¿Sí? No solamente eso, sino que esto es ley. Cualquier país del mundo capitalista, donde yo demuestre que yo le invertí a Ana y Ana no hizo los esfuerzos para maximizar mi rentabilidad, mi capital, mis acciones, yo la puedo demandar. Porque sin eso se rompe todo el capitalismo. Entonces, Habría que preguntarnos si se tiene que romper o no. También, como nos preguntamos todo, jugamos con las reglas del juego que estamos viendo, pero también como nos preguntamos cómo diseñamos sistemas, cómo diseñamos el campo de juego donde nos movemos. Es interesante también plantearnos los beneficios, tiene beneficios por supuesto, y las cosas que no son tan buenas del modelo en el cual estamos insertos ahora. bueno, nosotros más que romper hablamos de evolucionar.
Claro. No ir contra, sino lograr evolucionar los tipos de economía. Entonces, siguiendo el ejemplo, Ana tiene que hacer todo el esfuerzo para maximizar mi capital, pero todo el esfuerzo está dentro de la ley. No puedo hacer nada fuera de la ley para hacer eso. Sinceramente, dentro de la ética. Si ella hizo algo, dice, che, voy a contaminar menos, perdemos plata de esta manera, ninguna ley le obliga a hacerlo, pero ella lo ve ético hacerlo, yo como inversionista la puedo demandar. Entonces, esto es crucial para entender la economía, por qué las empresas hacen el daño que hacen. Básicamente porque tengo inversores atrás, y si no hago eso, que ninguna ley me lo exige, hacer o no, me pueden demandar. Entonces, básicamente lo que buscamos es aumentar la responsabilidad fiduciaria. Fiduciaria viene de fiducia, de confianza. Esa es responsabilidad fiduciaria con mi inversor. Entonces, en mi estatuto de mi empresa, yo puedo colocar que lo que buscamos es maximizar el capital, pero también el impacto social y ambiental positivo. Entonces, ya quedó cubierto en un acuerdo entre privados para eso. En algunos países, como varios estados de Estados Unidos, en Italia, en España, en Uruguay, se fija si están sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, que son sociedades de beneficio e interés colectivo, que ya están cubiertas por el derecho público para hacer esto. Son empresas que tienen que presentar sus resultados ambientales, sociales, y no es suficiente con ser sustentable. Porque la sustentabilidad lo que nos muestra es que una empresa hizo un lío, ensució y después limpió, o directamente no ensució, pero la cuenta sigue en cero. Hoy necesitamos empresas que dejen saldo positivo. La forma de entender una empresa de triple impacto, de una manera muy sencilla, olvidándonos toda esa parte técnica que explicaba de los estatutos, etc., es simplemente preguntarnos, si le preguntamos a cualquier otro ser en la Tierra, sea pez, árbol, pájaro, un oso, una jirafa, si queremos que esa empresa exista, ¿qué nos respondería? Si da lo mismo, ahí estamos hablando de una empresa sustentable. Si quieren que exista, estamos hablando de una empresa regenerativa. Hoy tengo que hablar de regeneración. Si les parece muy hippie, esto de preguntarle a un oso qué piensa la empresa, podemos pensar en preguntarle a una persona que van a ser dentro de 30 años, si quiere que esa empresa exista aún. Y esto que también puede parecer hippie, hay varios países que lo están colocando dentro del Parlamento. Sobre todo hay países nórdicos que tienen dentro del Parlamento comisiones que revisan los derechos de las personas no nacidas. Es decir, cómo esa política pública se está trabajando va a impactar a unas personas que van a ser dentro de 30 años. Entonces imaginemos si cada empresa, antes de hacer acciones, se pregunta, vuelvo a las preguntas, va a ser fundamental porque las preguntas nos abren las conciencias. Pero se preguntan, ¿esto lo que estamos haciendo? ¿Un pájaro está de acuerdo? ¿Nos va a apoyar con esto? ¿O esto estamos haciendo? Una persona que nace dentro de 30 años nos va a apoyar. Al hacer eso estamos incorporando lo sistémico. Hoy las empresas que se preguntan, si el cliente lo va a querer y si el inversionista va a invertir a partir de esto. Y ahí se acaban las preguntas. Entonces, ampliar esa dimensión. Cuando empezamos a ampliar esas preguntas, podemos empezar a repensar la forma de diseño de la organización, de la estrategia de negocio, del para qué la empresa. No solo de negocio, sino del producto, del servicio, de lo que se vaya a hacer. Bueno, ahí, no sé, Estefano, si querías hacer un comentario. Sí, claro, porque, bueno, comparto todo lo que acaba de decir Rafael y además destaco una palabra. Rafael utilizó una palabra importante y nosotros estamos trabajando muchísimo sobre esa palabra, que es confianza. Y Raiza antes estaba destacando la diferencia entre un diseño no sistémico, un diseño que juega con un tiempo lineal y un diseño sistémico. Y dice, los sujetos no son más sujetos, son comunidades. Entonces pasamos del uno a mucho. ¿Pero qué significa que son comunidades? ¿Quién está en la comunidad? Están en las comunidades algunos sujetos que comparten confianzas. ¿Y cómo lo maneja el diseñador? Ese es un tema que estoy enfrentando justo en esas semanas, porque
y paso del lado de los productos a pedir al pájaro si el servicio que estoy diseñando tenga sentido. Y se habla a menudo de diseño de las políticas públicas, ¿no? Diseño de los servicios públicos. Bueno, nosotros estamos yendo más allá. Hemos fundado un laboratorio de investigación sobre political design, o sea, la toma de decisión. Porque es interesante en ese momento ir a ver cómo puedo diseñar de los ambientes hasta la posibilidad que sujetos distintos participen de alguna manera a la toma de decisión. Aunque cuando parezca hippie, ¿no es cierto? Preguntarle al pajarito. Pero es mucho más interesante, justamente lo destacaba Rafael, si yo puedo imaginarme qué contestaría mi hija dentro de 30 años. Y ese es el tema. Eso es el papel que tiene que jugar hoy el diseñador. Porque tiene que ver también con el papel que tiene que jugar con lo político. Antes Raiza decía, el diseño es un acto político, ¿no? Yo diría, es un acto político en el sentido más aristotélico. En el sentido que es un acto que va a pensar en las relaciones humanas y, adjuntaría, no humanas. Y lo jurídico, o sea, lo político que saca la ley, en la ley, ¿cuál es el papel que tiene que jugar el diseñador? Bueno, ese es un espacio que tenemos que ganar. Hace muchos años que yo digo que los diseñadores hacen política, pero no hablan con quien hace política y saca ley. Sería interesante pensar en cómo todo lo que están pensando para pensar una economía regenerativa tenga la necesidad de lo político regenerativo, por supuesto, pero también de lo jurídico regenerativo. Y ese es un tema. Sería interesante hablarlo con los colegas de la Facultad de Derecho también. Pero puede ser que sea la vía o una de las vías para que el diseño pueda volver a hacer una cosa que hacía en la antigüedad. O sea, enseñar vías, enseñar direcciones. Y eso a menudo con la super tecnología, ¿no?, que ha ganado el espacio del diseño, a veces estamos más enfocados sobre el resultado del proyecto y no sobre el diseñar esos vínculos entre sujetos complejos. Y cierro. Si hablamos de servicios públicos, estamos hablando de dos cosas que generan impacto. Estamos hablando de algo que necesita el ciudadano para vivir, pero también, pues, tomamos un ejemplo, cómo yo puedo pedir a mi administración de sacar el DNI, por ejemplo. Pero también estamos hablando de servicios que pueden mejorar la vida de los sujetos. No lo olvidamos. No es tanto reglamentar las relaciones entre las personas, sino construir a partir de los servicios públicos mundos mejores. Yo no quiero ser demasiado filosófico, a pesar que sea un filósofo, pero construir un mundo mejor es lo nuestro. Es en esto tenemos que pensar que yo podría pensar y diseñar proyectos que tengan en cuenta el triple impacto también cuando hablo de servicios y también cuando hablo de servicios públicos y también cuando hablo de diseñar la toma de decisión política. Por supuesto que es un desafío, pero me imagino que esta charla hace 40 años no hubiera tenido sentido.
los diseñadores de la década del 70, del 80, ni siquiera hubieran entendido lo que estamos diciendo. Bueno, tenemos que mirar mucho más allá y trazar o dar los primeros pasitos para que los diseñadores, los economistas, los políticos, los juristas, dentro de 40 años puedan entender que la vía y la única vía es salir del equilibrio. Me interesa poco el tema de equilibrio, ¿no? Lo sostenible es lo equilibrado, como decía Rafael. Me interesa mucho más el saldo positivo que puede sacar mi proyecto. Buenísimo, súper interesante. Ahí no sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún otro comentario. ¿No? ¿Raiza? Si no, abrimos a las preguntas del público. Si alguno tiene alguna inquietud que le haya quedado de lo que se habló durante el tiempo. Yo más que inquietud me parece que... Acercate el micrófono, que no lo pueden escuchar. Así lo escuché desde... Es que si no, no lo escuché desde... Es tu momento. Es tu momento. Dale. Además va a preguntar por qué. No, yo más que una pregunta, un aporte en esto que vos decís de qué tan hippie o resulta hippie esto. Me parece que una referencia para pensar de que no es para nada hippie tiene que ver con que en ciertos países se están discutiendo leyes para generar esta figura del ecocidio. Me parece que hay otras referencias de tomar las ballenas franca austral y considerarla como una persona sintiente y desde ahí generar derechos para eso. Entonces me parece que estamos en un momento en donde no solamente el diseño se está preguntando sobre sí mismo, sino que dentro de este ecosistema hay otros referentes y sectores, como por ejemplo cuando hablaba había que preguntarle a la Facultad de Derecho qué es lo que está pasando alrededor de esto. Entonces, me parece que hay ciertas referencias que de alguna manera están impulsando esto desde la economía, desde el derecho, desde la filosofía. Eso. Buenísimo. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más? ¿Quiere sumar? Hemos hablado de cosas importantes, muy interesantes. Gracias. Hola, ¿cómo les va? Lo que yo sí quería comentar que es importante que tengamos en cuenta en esta evolución que ha tenido el diseño, que es la parte que nos compete a nosotros, que no perdamos de vista la importancia del contexto, ¿sí? En el que se han ido tomando esas diferentes decisiones. Hoy, para esta camada hermosa de futuros diseñadores, es importante que entendamos que la biodiversidad, o sea, que no tenemos ya que tener una postura antropocentrista, sino que pensar en esta cuestión de comunidades donde no hablamos solamente de vínculos humanos, sino también incluyendo a toda esta diversidad. Entonces, estos espacios de charla me parecen fundamentales para entender que nuestro contexto y hacia donde se apunta, tenemos que tener esta amplitud en la mirada. Eso quería marcar. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna que quiera hacer una pregunta? ¿Un comentario? ¿Sí? ¿Alguien? Se miran. Bueno, si no tenemos ningún otro aporte. Yo solo quería dejar como inquietud, como una pregunta abierta también, a ver lo que vos marcás de construir confianza, que también decía Juan Rafael. La confianza se basa también en valores comunes, ¿sí? Entonces a mí me parece que está bueno preguntarnos qué valores vamos a seguir avalando como sociedad, que son los valores que nos construyen y nos vinculan. Es decir, ¿qué horizonte de deseabilidad queremos, básicamente? Si vamos a seguir avalando socialmente un consumismo desenfrenado, o un cambio de celular cada 3 meses, o tener una camioneta, que eso me da estatus social y reconocimiento social, ¿a cuándo? Digamos.
Creo que si en lo cotidiano no empezamos a poner en crisis eso y construimos confianza sobre otros valores que debemos avalar socialmente para que funcione a largo plazo. Entonces, en eso considero qué empresas deberían dejar ya de producir, pero para dejar de producir deberían dejar de ser deseados lo que producen, ¿se entiende? Entonces, si no nos cuestionamos lo que deseamos y avalamos socialmente, creo que eso es un punto a tener en cuenta porque no lo vamos a poder aplicar a largo plazo. Y en eso coincido con lo que vos decías, el mercado somos todos nosotros, pero nosotros estamos en una línea de investigación hace bastantes años, entendiendo el mercado como este proceso sociocultural complejo, donde uno se apropia y usa lo que consume. Y hacer complejo implica muchos vínculos, y lo hablamos en Buenos Aires, en el DISUR, y decíamos, el desarrollo de biomateriales está genial, está buenísimo. Bueno, ¿cómo lo llevas eso al mercado? ¿Cómo hace que la persona desee un biomaterial a un material sintético? O sea, nosotros nos estamos preocupando por eso también, en crear esos deseos. Y aunque me quiera comprar esa campera, otra, digamos. Entonces, creo que se abre todo un mundo ahí también para seguir haciendo preguntas. Buenísimo, sí, definitivamente, y ahí creo que también entra, porque venimos hablando mucho desde una perspectiva industrial o de servicio, pero también ahí entra la gráfica, o el marketing, o por ahí es esto de generar deseos, que genero en la publicidad de Coca-Cola que te da sed a veces, de tomar una coca fría, y decir ¿por qué? ¿Por qué seguimos impulsando ese deseo, poniendo energía en generar ese deseo y no en otro? Así que está muy bueno. Creo que quedan un montón de, como siempre en estos conversatorios, un montón de preguntas abiertas que las tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir construyendo, pero charlando entre nosotros también. Tal vez sería interesante tener la próxima vez con alguien de derecho acá que nos pueda dar estas respuestas de lo que decía Julio. Y también está bueno, también nosotros los diseñadores no hablar entre nosotros, sino también tener a alguien como Rafa que lo ve desde otro punto de vista, y también tener el punto de vista de alguien que piensa más en los servicios. Ahí, Ranza, si querías hacer algún aporte. Sí, es muy interesante lo que estamos hablando y me parece que sobre esto también es importante pensar a cómo crear este cambio de paradigma, como estamos diciendo, porque se tiene que pensar y estudiar, y por esto es tan importante hacer búsqueda y coparticipar y codiseñar con las personas. Y porque se tiene también que entender cómo hacer una transición sociocomportamental, o sea, estudiando lo que son también los comportamientos de las comunidades y todo, ver a dónde están los impactos negativos y transformarlo, hacer también ahí un acto de diseño para trasladar el paradigma, porque parece imposible, parece difícil, en realidad también eso es un diseño estratégico, cómo hacer esta transición sociocomportamental hacia un punto, hasta otro punto. Y por esto también es tan importante ir a estudiar también antropológicamente, socialmente, todo lo que está pasando y en vez de crear el escenario futurístico preferible y entender de forma retroactiva qué actos pueden llevar a este escenario futuro que queremos. Totalmente. Es un pensamiento, es como un poco al revés. De pensar el producto y qué pasa después, pensemos qué queremos que pase. Y en función de eso, cómo lo diseñamos. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer algún aporte más, alguna pregunta, comentario. Vamos, bueno, les quiero agradecer muchísimo a todos por participar. Gracias. Stefano, que están desde verdad, y también a Rafa y a Laura y a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de estar acá y haber escuchado. Espero que les hayan quedado muchas preguntas por responder y la inquietud de construir las respuestas entre todos nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Todas las ballenas, inclusive lo que dijo. Sí. Pero la otra que me parecía más importante es que no sé si esto se puede pensar de manera tan aislada sin hacerlo